Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante y a veces complejo mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy traemos un tema que ha estado resonando en los pasillos del entretenimiento, un tema que nos toca el corazón y que, sin duda, nos hará reflexionar sobre la vulnerabilidad humana, incluso en aquellos que parecen tenerlo todo. Prepárense porque vamos a desentrañar una confesión que ha causado revuelo, una declaración de Ander Zel que nos revela una faceta muy íntima y real de su relación con Kerem Bürsin. Si eres fan de esta pareja, de las historias de amor que trascienden la pantalla, o simplemente te interesan las complejidades de las relaciones bajo el ojo público, este vídeo es para ti. Antes de que nos adentremos de lleno en este análisis, me gustaría invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y formarán parte de esta comunidad que tanto apreciamos. Vamos a ello. En el centro de nuestra conversación de hoy se encuentra Ander Zel, una de las actrices más carismáticas y queridas de la escena turca e internacional, quien, en un acto de sincera apertura que ha conmovido a millones, ha confesado su gran miedo de perder a Kerem. Esta frase aparentemente sencilla, encierra una profundidad emocional que merece ser explorada con detenimiento. No es solo un titular sensacionalista, es una ventana a la psique de una mujer enamorada, una profesional bajo un escrutinio constante, y una persona que, como todos nosotros, experimenta el temor inherente a la pérdida en una relación profunda. Para quienes no estén tan familiarizados con esta pareja, permíteme un breve resumen. Ander Zel y Kerem Bürsin son los protagonistas de la exitosa serie turca Love is in the Air, que no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, tan potente que trascendió la ficción y se transformó en una relación real, para deleite de una base de fans que los apodó cariñosamente Anker. Desde el inicio su romance ha sido seguido con lupa, cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales se ha convertido en objeto de análisis y especulación. Han sido para muchos el epítome de la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos anhelan. Y es precisamente en este contexto de perfección y exposición máxima donde la confesión de Ande adquiere un peso aún mayor. Cuando Ande habla de su gran miedo de perder a Kerem, ¿a qué se refiere exactamente? No es solo el temor común que cualquier persona sentiría al pensar en la ruptura de una relación importante. En el universo de las celebridades, este miedo se multiplica y se ramifica en diversas direcciones. Primero está el miedo personal, el dolor intrínseco de perder a la persona que amas, de ver cómo un futuro imaginado se desvanece. Ande y Kerem han construido una conexión que va más allá de un simple romance, han sido compañeros de trabajo, amigos, confidentes y finalmente amantes. Su relación ha crecido bajo una presión inmensa, y el hecho de que hayan logrado mantenerla fuerte y visible es un testimonio de su compromiso. Por lo tanto, el miedo a perder todo eso, la rutina compartida, los sueños mutuos, la compañía en un mundo a menudo solitario a pesar de estar rodeado de gente, es un sentimiento muy humano y comprensible. Pero hay una capa adicional de complejidad aquí, la presión pública. Imaginen por un momento la carga de ser la pareja ideal para millones de personas. Cada pequeña desavenencia, cada momento de distancia, es magnificado por los medios y las redes sociales. Los rumores de crisis son constantes y la expectativa de que su amor sea tan perfecto y duradero como el de sus personajes en la ficción es abrumadora. El miedo de Ande podría estar relacionado con la idea de defraudar a esa inmensa comunidad de fans que ha invertido emocionalmente en su amor. Perder a Kerem no sería solo una pérdida personal, sino también el colapso de un símbolo, de una fantasía compartida por muchos. La vida de los famosos se convierte a menudo en un escaparate y sus relaciones, en una especie de propiedad pública. Esta situación puede generar una ansiedad paralela a la personal, el miedo a no cumplir con las expectativas externas, a que su amor sea juzgado y analizado hasta el más mínimo detalle. Además, debemos considerar la dinámica de las relaciones en el entorno de la industria del entretenimiento. Las agendas son implacables, los rodajes pueden durar meses en lugares remotos, las giras promocionales son constantes. Mantener una relación sólida bajo estas condiciones exige un esfuerzo titánico y una confianza inquebrantable. La distancia física puede generar inseguridades y la falta de tiempo de calidad puede erosionar incluso el vínculo más fuerte. El miedo de Ande podría ser, en parte, el reconocimiento de
Estos desafíos inherentes a su estilo de vida, una preocupación legítima sobre cómo su carrera y la de Kerem podrían, inadvertidamente, poner a prueba su relación hasta el límite. Es una vulnerabilidad que muchos de nosotros, en menor escala, podemos entender, el temor a que las circunstancias externas, y no la falta de amor, sean las que finalmente se interpongan. La confesión de Hande también nos dice mucho sobre ella como persona. Lejos de la imagen de mujer fuerte y segura que proyecta en sus trabajos y apariciones públicas, esta declaración revela una sensibilidad profunda y una capacidad de amar con una intensidad que la hace vulnerable. Es un recordatorio de que detrás del glamour y los focos, hay seres humanos con emociones genuinas. Esta honestidad no solo la humaniza, sino que también la acerca a sus fans, quienes ahora pueden ver en ella no solo una estrella inalcanzable, sino alguien que comparte sus mismos miedos y esperanzas en el amor. Esta vulnerabilidad es, de hecho, una fortaleza, ya que requiere un gran coraje el admitir un miedo tan profundo, especialmente cuando se está bajo el escrutinio de millones. Pensemos también en el impacto de una declaración así en la propia relación. Al expresar abiertamente su miedo, Hande no solo lo comparte con el público, sino que también lo pone sobre la mesa con Kerem. En una relación sana, comunicación abierta sobre los miedos y las inseguridades puede fortalecer el vínculo. Permite que la otra persona entienda la profundidad de tus sentimientos y pueda ofrecer el apoyo y la tranquilidad necesarios. Es un acto de confianza mutua. Imaginen el peso que Kerem debe sentir al escuchar esto y la responsabilidad, o la oportunidad, que tiene de reafirmar su amor y su compromiso. Esta confesión puede ser un catalizador para conversaciones aún más profundas y para la consolidación de su ya fuerte unión. Lejos de debilitarlos, el hecho de que Hande se atreva a vocalizar algo tan íntimo podría ser un signo de la solidez de su relación, una base lo suficientemente fuerte como para soportar la verdad, por dolorosa que sea la idea de la pérdida. El fenómeno Anker ha sido único. Desde el primer momento, la química entre ellos fue tan palpable que los espectadores los emparejaron, mucho antes de que se confirmara su romance. La historia de sus personajes, Eda y Serkan, era la de un amor que superaba obstáculos, malentendidos y convenciones sociales. Y cuando esa fantasía se hizo realidad, millones de fans sintieron que una parte de su propia ilusión se había materializado. Es esta simbiosis entre la ficción y la realidad lo que hace que el miedo a perder a Kerem sea tan resonante. No es solo Hande perdiendo a su pareja, es casi como si Eda temiera perder a Serkan, un eco de la narrativa que los catapultó a la fama. Esta conexión profunda con sus personajes puede difuminar las líneas, no solo para los fans, sino quizás, en ocasiones, también para ellos mismos, añadiendo una capa de presión adicional a su amor real. Esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en el siglo XXI, especialmente para figuras públicas. ¿Es posible tener una relación normal, cuando cada detalle es analizado, cada foto diseccionada, y cada interacción observada? La privacidad es un lujo que rara vez se permiten. Y en este entorno, el amor debe ser de una resiliencia extraordinaria. La confesión de Hande subraya esta realidad, la necesidad de proteger ese amor, de nutrirlo, de blindarlo de las influencias externas que constantemente buscan fisuras. Su miedo no es un signo de debilidad, sino de la conciencia aguda de la fragilidad de un tesoro invaluable en un mundo que a menudo no lo valora suficientemente. Pensemos también en cómo esta confesión podría influir en otros en la industria. Podría abrir la puerta a que más celebridades se sientan cómodas compartiendo sus propias vulnerabilidades, rompiendo con la fachada de perfección que a menudo se les exige mantener. La autenticidad resuena profundamente con la audiencia de hoy en día, y actos como el de Hande pueden fomentar una conexión más genuina entre las estrellas y sus seguidores. Al final todos somos seres humanos buscando amor, conexión y seguridad, y ver a una figura pública expresar estos sentimientos universales nos recuerda que a pesar de las diferencias de estilo de vida, en el fondo, compartimos las mismas ansiedades y esperanzas. En conclusión, la confesión de Hande Erçel sobre su gran miedo de perder a Kerem es mucho más que un simple titular. Es una declaración de amor profundo, de vulnerabilidad sincera y de la complejidad de mantener una relación bajo el implacable ojo público. Nos recuerda que incluso aquellos que parecen tener una vida de ensueño enfrentan miedos y ansiedades que son universales. Su honestidad no solo fortalece su propia relación, sino que también humaniza la imagen de las celebridades, permitiendo a los fans conectar con ella en un nivel más profundo y significativo. Es un testimonio del amor que comparten y de la valentía que se necesita para protegerlo.
Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero que esta inmersión en la confesión de Anne Derzel les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Ha sido un placer desglosar juntos esta noticia que tanto ha resonado. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí, por su tiempo y por su interés. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Creen que es un signo de amor genuino? ¿O quizás refleja la inmensa presión de ser una pareja pública? ¿Cómo creen que esta revelación afectará la relación entre Anne y Kerem, y cómo creen que reaccionarán los fans? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, y abramos un debate respetuoso y enriquecedor. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.